En las profundidades de un vacío infinito, la conciencia de repente cobró vida. A medida que emergía la claridad, una escena reveló a un hombre y una mujer sonriendo cálidamente, presentándose como Dada y Mama, orgullosos padres de su hijo recién nacido, Cliff. La cara del bebé se iluminó con comprensión, apretó sus diminutos puños en reconocimiento. De repente, las memorias se inundaron, había sido reencarnado, y esto era un nuevo comienzo. Su mente se llenó rápidamente de grandes ambiciones para su nueva vida, dominar habilidades extraordinarias y embarcarse en aventuras en un mundo fantástico, rodeado de padres amorosos y hermosos compañeros. Una expresión intensa y astuta cruzó su rostro, lo que llevó a su madre a preguntarle si estaba planeando algo. Él rápidamente descartó la idea como una simple fantasía. La escena retrocedió un mes. Su conciencia despertó en un vasto espacio blanco y vacío, y se preguntó dónde estaba, notando la ausencia de todo alrededor. Un golpe de shock recorrió su cuerpo al darse cuenta de que su cuerpo había desaparecido. Desesperado, luchó por mantener la calma y reconstruir lo que había ocurrido antes de perder el conocimiento. El pánico comenzó a crecer mientras extendía sus manos inexistentes, buscando cualquier resto de su forma física, pero no encontró nada. Las memorias volvieron a Fladid. Era Mitsuya, un empleado sobrecargado en una compañía exigente. En su camino a casa tras otro turno largo, buscando consuelo en su anime favorito de hielo en su teléfono, se cruzó con el camino de un camión que se acercaba. Las piezas encajaron, había sido atropellado por un vehículo de un conductor ebrio. La conclusión era indudable, estaba muerto. Mientras esta realidad se asentaba, percibió otra presencia y llamó en el vacío. Una voz respondió, y apareció una figura majestuosa, un anciano que sostenía un bastón. La figura se presentó como el dios de la creación, explicando que gestionaba varios mundos, incluyendo la tierra. La mente disociada de Mitsuya procesó esto con calma: muerto, un dios y un camión. Conectó los puntos, reconociendo los tropos clásicos de la reencarnación y los mundos de fantasía. Preguntó si eso significaba que había sido reencarnado en otro reino. El dios confirmó su suposición sin vacilación. Sin demora, Mitsuya solicitó con entusiasmo una habilidad de truco, imaginando espadas, magia y batallas heroicas. El dios de la creación reveló que ya había planeado otorgarle tal poder desde el principio. Explicó que no tenía sentido obsesionarse con su muerte, ya que era un hecho, su verdadera prioridad era la reencarnación en el cielo helado, un mundo con el que siempre había soñado. Sorprendido por su decisión, el dios reflexionó sobre si todas las almas jóvenes aceptaban su destino tan rápidamente. Luego, con entusiasmo, Mitsuya expresó su deseo de vivir la mejor vida posible en un mundo de espadas y magia, con la meta de construir un harem usando habilidades de truco poderosas. La deidad reconoció su honestidad, pero también observó que parecía estar completamente consumido por sus ambiciones. Alegre por la determinación del joven, el dios consideró esto y procedió a presentarle una larga lista de habilidades extraordinarias, lista para moldear su nuevo destino. Explicó que, aunque las almas reencarnadas podían aprender nuevas habilidades sin esfuerzo más adelante en la vida, a él se le había concedido la oportunidad única de escoger 3 habilidades antes del nacimiento. La deidad enfatizó que los habitantes originarios de este mundo no podían adquirir habilidades con tanta facilidad, haciendo que esta selección previa al nacimiento fuera una ventaja invaluable. Reconociendo la importancia de este regalo, el joven expresó su sincero agradecimiento. Curioso acerca del sistema, preguntó si era necesario tener una habilidad específica para lanzar magia. El dios confirmó que las afinidades innatas importaban, aclarando que las personas tienen predisposiciones naturales hacia ciertos ámbitos, como la espada o la magia de fuego, y solo pueden desarrollar habilidades alineadas con sus talentos. Además, explicó que aunque un esfuerzo persistente podría permitir a alguien adquirir muchas habilidades, dominar una habilidad sin talento innato era casi imposible. Incluso décadas de entrenamiento podrían terminar en fracaso. Procesando esta información vital, el joven meditó cuidadosamente sus opciones. Escogió habilidades que consideraba sumamente versátiles: tasación y caja de objetos. Para su tercera elección, seleccionó toda la aptitud mágica,
buscando una habilidad que fuera tanto divertida como amplia en aplicación mágica. La deidad aceptó sin problema su elección. Con sus decisiones hechas, el dios se despidió, instándole a disfrutar su segunda vida al máximo. Como regalo de despedida, le concedió protección divina del dios creador, prometiéndole vigilarlo y expresando la esperanza de reencontrarse algún día. Esta declaración dejó a Mitsuya desconcertado, mientras su conciencia se desvanecía y comenzaba su nueva existencia. Despertó como un bebé de un mes, acostado en una cuna. Su nueva vida había comenzado, y su nuevo nombre era Cliff Holt. Mientras yacía allí, las memorias de su vida pasada comenzaron a formarse en su mente. Con un pensamiento decidido, ordenó mentalmente que apareciera su ventana de estado. Para su alegría, una pantalla translúcida se materializó frente a él, revelando sus habilidades, tasación, caja de objetos, toda la aptitud mágica, y su estación actual, el segundo hijo de un margrave. Asimiló esta información, entendiendo que formaba parte de una familia noble de alto rango con tierras en la frontera del reino. Decidió probar su aptitud mágica total, levantando una pequeña mano para lanzar un hechizo. Pero cuando concentró su voluntad, nada sucedió. Una chispa de confusión cruzó su rostro de bebé. Se concentró aún más, intentando activar su magia una vez más, pero el resultado fue el mismo, silencio donde la magia debería haberse manifestado. Su concentración se rompió cuando una joven vestida con uniforme de criada asomó en su cuna. Frustrado, agitó los brazos, cuestionándose por qué sus habilidades supuestamente poderosas no funcionaban. La sirvienta, al percibir su agitación, preguntó suavemente qué le pasaba, dirigiéndose a él como joven señor Sif. Malinterpretando su angustia, se acercó más, ofreciéndose a revisar su pañal. Una ola de profunda vergüenza lo invadió, mientras la humillante realización de su situación lo golpeaba por completo, era un recién nacido con la mente de un adulto. En silencio, se prometió a sí mismo que algún día superaría esa vergüenza. Pasaron 2 años, y ahora, un niño pequeño, Sif permanecía firme, con un tenue resplandor de energía que parpadeaba a su alrededor. Aunque aún no dominaba los hechizos mágicos, su entrenamiento dedicado y secreto en el control de la magia había aumentado notablemente su poder innato. Revisaba con frecuencia su estado para seguir su progreso. Aunque ahora podía acceder a sus habilidades de evaluación y a la caja de objetos, su aptitud mágica general seguía inactiva, alimentando su esperanza de lanzar hechizos pronto. La ventana de su estado mostraba un crecimiento notable, su poder mágico, que había comenzado en un solo punto al nacer, había aumentado hasta 500. Los resultados de su perseverancia eran indiscutibles. Su entrenamiento fue interrumpido por una voz familiar. Mary, la sirvienta, apareció en la puerta anunciando que el desayuno estaba listo. Él se volvió con una expresión alegre. Ella le ofreció tomar su diminuta mano, pero él cortésmente rechazó, sabiendo que fortalecer su stamina física era esencial para su crecimiento futuro. Para su pequeño cuerpo de 2 años, simplemente caminar por la amplia mansión noble de alto rango era un excelente ejercicio. Mary lo guió hacia el gran comedor, donde su familia ya se encontraba reunida para la comida matutina. Le saludaron calurosamente. Su madre, Mero Bold, sonrió con orgullo, lo elogió por haber caminado solo hasta allí. Su padre, Alec Bold, compartió su orgullo, saludándolo con una sonrisa cálida. Su hermana mayor, Milla, comentó que seguía siendo adorable como siempre, mientras su mellizo, Arthur, admiraba el espíritu independiente de Sif. Su entusiasmo colectivo fue algo abrumador. Arthur señaló el pelo desordenado de Sif y le ofreció arreglarlo. Mientras tanto, Milla extendió con entusiasmo una cucharada de sopa, animándolo a comer. Cuando su suave mano le limpió la mejilla, una profunda sensación de gratitud lo invadió. Agradeció en silencio al Dios Creador por reencarnarlo en una familia tan amorosa y cariñosa. Más tarde, durante la comida, su madre mencionó que Milla y Arthur participarían próximamente en su ceremonia de evaluación. Sif reflexionó sobre el término, recordando que los niños suelen visitar la iglesia a la edad de 5 años para saludar a los dioses. Arthur explicó que esta ceremonia era vital para descubrir los talentos innatos de cada uno, durante la cual recibirían una bendición divina.
Algunos incluso obtienen protección divina y habilidades únicas. Sif escuchó atentamente, pensando que, dado que el Dios creador ya le había concedido 3 habilidades, probablemente no adquiriría ninguna nueva. Su hermano aclaró que solo después de recibir esta bendición la gente podía usar activamente la magia. Por ejemplo, su padre había obtenido la habilidad de maestro espadachín y la protección divina del dios de la espada, mientras que su madre poseía la habilidad de magia y la protección divina del dios de la magia. La explicación dejó a Cliff maravillado por las posibilidades. Al escuchar esto, el rostro de Milla se tensó visiblemente con preocupación. Ella expresó su esperanza de que la protección divina la favoreciera y se preocupó en voz alta por lo que podría suceder si no la recibía. Su padre la consoló rápidamente, asegurándole que, incluso sin la bendición divina, ella y Arthur siempre serían su querida familia. Su madre expresó esta cálida emoción, reforzando el vínculo inquebrantable que compartían. Ser testigo de este amor incondicional emocionó a Cliff hasta las lágrimas, llenándolo de un profundo sentido de gratitud y de la buena fortuna que tenía. Milla, conmovida por el apoyo inquebrantable de sus padres, expresó su sincero agradecimiento. Mientras tanto, Cliff yacía en su cama, contemplando su situación. Parecía que ya se le había concedido alguna protección divina antes de la reencarnación, lo cual le sorprendió. ¿Por qué todavía no podía usar magia? Esta pregunta le recordó algo de su vida anterior. Recordó haber leído una novela ligera en la que un personaje simplemente visualizaba la magia para lanzar conjuros. De repente, una claridad le invadió, quizás la visualización era la clave para desbloquear su poder. Con una determinación renovada, se sentó y se concentró intensamente. Cerró su pequeño puño y, en su imaginación, visualizó una esfera de luz brillante formándose en la punta de su dedo, susurrando la palabra luz. Casi de inmediato, una chispa luminosa brotó de su mano. Sus ojos se agrandaron de pura alegría, emocionado por su éxito. La radiancia fue tan intensa que tuvo que cubrirse los ojos. Cuando el resplandor se desvaneció, miró su dedo, y una profunda realización lo invadió, efectivamente podía usar magia. Sin embargo, el esfuerzo lo agotó rápidamente, y sintió que su fuerza menguaba, se desplomó de nuevo en su cama. En ese momento, su familia irrumpió en su habitación, con rostros llenos de preocupación mientras llamaban su nombre. Se apresuraron a su lado, aliviados al descubrir que simplemente dormía. Quedó claro que se había desmayado por el esfuerzo excesivo con la magia, una situación que nunca habían considerado. Su visita solo fue para asegurarse de que estuviera bien, pero lo que vieron fue a su hijo menor ya capaz de usar magia. La vista los dejó sin palabras por la conmoción. Su padre, Alec, expresó su incredulidad colectiva, afirmando que un niño de 2 años no debería, en circunstancias normales, poder usar magia. Sin embargo, su asombro inicial se transformó rápidamente en orgullo abrumador. La cara de Alec se iluminó mientras apretaba el puño con entusiasmo, proclamando a su hijo un prodigio. Su esposa y sus hermanos compartieron este orgullo de corazón. La familia siguió maravillándose con el extraordinario don de Cliff. Su madre acarició suavemente su mejilla, susurrando su asombro por qué tipo de gran hombre podría llegar a ser. Algunos días después, Alec reunió a sus hijos y anunció una presentación. Traería a una pareja de casados, amigos suyos, que servirían como sus nuevos tutores en casa. Señaló hacia el hombre y la mujer que estaban frente a los niños, y el hombre se presentó como Roman y la mujer como Snow. Ambos ofrecieron saludos cálidos. Su madre explicó que estos eran los nuevos profesores de Arthur y Milla. Aunque el concepto de tutor en casa era desconocido para Cliff, lo saludó cortésmente, ansioso por aprender. Snow comenzó la primera lección explicando que los niños de familias nobles reciben tutoría en casa hasta cumplir los 7 años y entrar a la escuela primaria. Cliff escuchaba atentamente, recordando que Arthur había recibido bendiciones divinas para la esgrima. Luego, su madre explicó que buscaban específicamente profesores con habilidades tanto en combate como en magia para adecuarse a los talentos de sus hijos. Se reveló que Roman y Snow eran aventureros expertos de alto rango, que impresionaron profundamente a Arthur y despertaron la curiosidad de Cliff.
Deseoso de saber más, Cliff decidió revisar en secreto sus estadísticas usando su habilidad de evaluación. Los resultados fueron asombrosos. Roman tenía nivel 45, protegido por un dios de la guerra, y era hábil en la espada, mientras que Snow tenía nivel 43, guardada por un dios de la magia y experta en hechicería. La realización de que sus hermanos estaban siendo mentoreados por personas tan formidables lo llenó de asombro y despertó en él el deseo de volverse más fuerte. Durante su primera lección formal, su madre cuestionó si un niño de 2 años era demasiado joven para comenzar a estudiar. Sin embargo, cuando Roman mencionó que Cliff era un prodigio capaz de usar magia, la incredulidad del instructor desapareció. Snow, sorprendida pero de acuerdo, le permitió unirse a las clases. Con permiso concedido, Snow preguntó a Arthur cuál era el nombre de su reino. Él respondió correctamente, el Reino Salomón. Luego mostró un mapa que delineaba su tierra natal. La región resaltada en negrita estaba en el oeste, limitando con el Reino Santo, el Imperio y el Reino Demoníaco. Mientras sus hermanos discutían sobre las principales naciones, Cliff sintió que sería extraño que un niño pequeño preguntara por los territorios del este. El silencio parecía ser lo mejor, decidió absorber la información en silencio. La lección pasó a centrarse en la importancia estratégica de su dominio. Cuando preguntaron sobre el papel del margrave, Melia explicó que la responsabilidad principal del dominio audaz era defenderse de los monstruos del bosque de demonios mediante cacerías regulares, protegiendo las fronteras del reino. Añadió que su padre siempre había enfatizado la necesidad de estar en constante alerta ante una posible invasión masiva de monstruos. Snow, su tutora, alabó esta respuesta, señalando que tal papel defensivo explicaba por qué el rango de aventurero allí era el segundo después del de la capital real. Luego compartió una revelación sorprendente: su padre, el Señor, había derrotado una vez a un dragón del bosque cercano. Esta noticia sorprendió a los niños, quienes miraron a sus padres con admiración cuando Snow aclaró que tanto Alec como Melia, junto con el rey y la reina, habían luchado juntos contra la bestia en el pasado. Cliff observó cómo sus padres descartaron la historia como algo de hace mucho tiempo y se llenó de orgullo. Sus padres eran verdaderos héroes. Por la tarde, la atención se centró en las clases particulares, manejo de espada con Roman y magia con Snow, perfeccionando aún más sus habilidades. Arthur, ya preparado para su sesión, informó a Roman que era hora de comenzar. Cliff decidió observar primero la lección de esgrima, encontrándola emocionante e inspiradora. Roman comenzó explicando un principio básico: las habilidades son una forma de talento, pero sin práctica diligente, permanecen sin sentido. Enfatizó que incluso las habilidades más potentes valen poco si se descuida el entrenamiento, ya que la fuerza se construye con esfuerzo constante. Cliff absorbió esta lección, reconociendo que, pese a su talento extraordinario, en ese momento era débil. Decidió enfocar sus esfuerzos en fortalecerse a través del esfuerzo dedicado. Luego, Roman anunció que era hora de dominar los movimientos fundamentales, los golpes de práctica. Al ver a su hermano tomar la espada de madera, Cliff sintió un impulso de motivación. Al ver esto, decidió unirse, imaginándose un día luchando contra monstruos. Con convicción, declaró que su jornada legendaria comenzaba ahora. Sin embargo, la realidad pronto demostró ser más dura que su entusiasmo. Se esforzó con todas sus fuerzas, solo para colapsar en el suelo, con el rostro contorsionado por el esfuerzo al darse cuenta de que no podía levantar la pequeña espada de madera. Se desplomó sobre la tierra, jadeando por aire. Roman se arrodilló a su lado, observando que, aunque Cliff hacía su mejor esfuerzo, la espada de madera era simplemente demasiado pesada para un niño de 2 años. A su lado, Arthur observaba en silencio mientras Cliff lamentaba su falta de resistencia. A pesar de su fallo, una pequeña sonrisa apareció en el rostro de Cliff. Se limpió el sudor de la frente, contemplando lo extraño que era tener la mente de un adulto en el cuerpo de un niño. Sin embargo, esa realización no menguó su entusiasmo. Levantándose rápidamente, apretó el puño con renovada determinación, imaginando un futuro lleno de habilidades extraordinarias y aventuras. Se prometió a sí mismo que haría todo lo posible por alcanzar ese sueño.
Desde la esquina, Roman le brindó palabras de ánimo. La resolución pura e inquebrantable del niño era evidente, casi palpable. Aprietando las manos frente a él, Cliff reflexionó que ese día marcaba su ceremonia de evaluación, un momento crucial que requería su máximo esfuerzo. Su determinación se fortaleció con un recuerdo de cuando tenía 5 años, al rememorar una promesa hecha por la deidad creadora de que volverían a encontrarse. Sabía que había algo específico que quería mostrarle a ese ser divino. Mentalmente repasó los resultados de 3 años de entrenamiento intenso. En su pantalla de estado aparecía su nombre, Cliff Bold, junto con dominio de numerosos elementos: fuego, agua, viento, tierra, luz, oscuridad, tiempo y espacio. Poseía bendiciones de los dioses de la creación, la magia, la espada y la guerra, a las que se añadió una nueva recientemente. Su conjunto de habilidades era extenso e incluía valoración de objetos, caja de ítems, hechizos sin incantación y gran dominio en diversas formas de magia y técnicas de combate. Al terminar su evaluación interna, su hermana Amelia lo llamó, recordándole que era hora de dirigirse a la iglesia. Él aceptó sin dudar, reconociendo que ese era el momento perfecto para expresar su gratitud al Dios creador. Al unirse a su familia, una oleada de nerviosismo lo sorprendió inesperadamente. Sus hermanos y su padre le ofrecieron palabras de ánimo, asegurándole que podía lograrlo. Luego, su madre le informó que realizaría la ceremonia solo, antes de que un asistente vestido con túnica diera un paso adelante para guiarlo. Conducido a un salón ornamentado, se encontró de pie frente a una majestuosa estatua que representaba al Creador. Se inclinó en señal de gratitud por la vida plena que había vivido. Aunque bromeó lamentando la ausencia de habilidades tramposas o Arum, en silencio rezó por la bendición duradera de lo divino. Su oración no quedó sin respuesta, en cambio, una sensación repentina y sorprendente lo atravesó. Sus ojos se abrieron de par en par, llenos de shock y confusión. Se dio cuenta de que su conciencia había cambiado a una escena extraordinaria, una reunión de figuras desconocidas descansando alrededor de una mesa de kotatsu caliente. Exigió saber sus identidades. Antes de poder entender qué estaba ocurriendo, un anciano con barba aclaró que él no era el creador, sino una deidad completamente diferente. Al asimilar esta revelación, 2 dioses más se presentaron. Un hombre vestido con armadura se identificó como el dios de la espada, comentando lo relajado que era el kotatsu para conversar. Luego, una mujer con cabello fluido se anunció como la diosa de la magia. Las presentaciones continuaron alrededor de la mesa. Un hombre alegre y calvo se declaró dios del comercio, mientras una mujer de ojos agudos se proclamó diosa de la guerra. Finalmente, un joven absorto en un dispositivo portátil murmuró que él era el dios de los juegos, ocupado en sus propios asuntos. Cliff solo pudo flotar en este espacio extraño, completamente desconcertado por la cantidad de seres divinos presentes. El anciano dios le sonrió con ternura, instándole a no estar tan tenso. Otro dios explicó que esta reunión consistía en aquellos que, por casualidad, estaban libres en ese momento, mencionando a otros como la diosa del amor, la diosa de la cosecha, el dios de las bestias y el dios del dragón. Luego, el anciano dios le informó que habían decidido otorgarle la habilidad de ocultación, garantizando que los demás no lo reconocieran como un alma reencarnada. Lleno de gratitud, Cliff se inclinó profundamente y expresó su agradecimiento sincero. Luego, su mirada se dirigió a otros 2 dioses en la mesa. El dios de la espada comentó que lo habían visto practicar con su espada de madera todos los días. Recordando las bendiciones que había recibido, Cliff rápidamente agradeció tanto al dios de la espada como a la diosa de la magia. La diosa sonrió, noting que su bendición era una elección natural dada su talento para diversos tipos de magia, y le animó a seguir demostrando sus hechizos. El dios de la espada parpadeó con confianza, aconsejándole que continuara perfeccionando sus habilidades. Al darse cuenta de que los habían estado cuidando todo ese tiempo, su determinación por trabajar aún más duro se fortaleció. Después de un momento, el dios anciano hizo un gesto hacia la mesa de kotatsu caliente, invitando a Cliff a sentarse, relajarse y participar en su conversación. Una vez que estuvo cómodamente sentado, la discusión empezó a adentrarse en asuntos más serios.
Uno de los dioses mencionó a una deidad que no estaba presente en la reunión, el dios malvado. Cuando Cliff preguntó por el nombre, una silueta oscura y sombría de la entidad se materializó cerca, enviando un escalofrío por el aire. El dios de la espada habló con expresión preocupada, revelando que incluso los seres divinos estaban angustiados por los esfuerzos sin descanso del dios malvado para destruir el mundo. El dios de la magia gimió de asombro al escuchar esta noticia, que era nueva para Cliff. Él siempre había creído que el rey demonio era la principal amenaza para el mundo. Los dioses aclararon que en realidad el rey demonio era una creación del dios malvado, aunque señalaron que últimamente había estado inusualmente silencioso. Un dios mayor y sabio explicó la regla fundamental que gobernaba su existencia: ningún dios, ni siquiera el malvado, podía entrometerse directamente en el reino mortal. En cambio, el dios malvado empleaba al rey demonio para sembrar el caos de manera indirecta. Incapaces de simplemente quedarse de brazos cruzados y ver lo que sucedía, los otros dioses decidieron otorgar una bendición a un humano, concediéndole el título de héroe para luchar contra esta amenaza. Los ojos de Cliff se agrandaron de sorpresa. Había escuchado rumores acerca de un héroe surgido en el imperio, encargado de derrotar al rey demonio. Imaginó a un noble guerrero vestido con brillante armadura empuñando una espada en alto y sintió una oleada de admiración. Escuchó cómo el dios de la creación hacía una confesión sorprendente, que él mismo había otorgado el título de héroe. La revelación dejó atónitos a Cliff y a los dioses reunidos, que quedaron momentáneamente sin palabras. Los otros seres divinos reaccionaron con sorpresa, ansiosos por entender cómo se otorgaba tal privilegio. El dios de la creación explicó que el héroe había pasado su ceremonia de evaluación apenas unos meses antes. Desde entonces, había mantenido una vigilancia cercana sobre el muchacho, admitiendo que quizás su intuición no era perfecta, pero que algo en la situación le parecía raro. Les instó a recordar la amenaza que representaba el rey demonio, y Cliff asintió con comprensión. De regreso en el reino mortal, la profunda naturaleza de aquella conversación divina parecía lejana, casi difusa. Durante una cena familiar en su estancia, su padre preguntó si Cliff había recibido alguna bendición o habilidad especial durante su evaluación. Cliff confirmó que lo había logrado, mientras sus hermanos bromeaban juguetonamente sobre luchar algún día contra el rey demonio ellos mismos. Luego, su madre mostró un documento oficial de la ceremonia, indicando que era hora de revisar su estado. Mientras leía en voz alta, reveló que Cliff había utilizado su habilidad de ocultamiento para esconder su título de reencarnado. Las expresiones de la familia pasaron de una sorpresa con los ojos muy abiertos a un asombro total. Pronto, vieron listados los poderes otorgados por los dioses de la creación, la espada, la magia y la guerra. Su padre, abrumado por la increíble muestra de fuerza, declaró que el estado de Cliff era verdaderamente extraordinario. Abrazó a su hijo con urgencia, advirtiéndole que tal rareza podía convertirlo en un objetivo de secuestro o algo peor, y le suplicó que mantuviera en secreto sus habilidades. Pasaron unos días. Mientras Cliff esperaba afuera de la finca de su familia, reflexionaba sobre lo aterrorizados y preocupados que habían estado su familia aquella noche de su evaluación. Sus pensamientos fueron interrumpidos por la llegada de sus tutores, Roman y Snow, quienes se disculparon por su retraso. Le saludó con una sonrisa cálida, mientras Roman explicaba que su retraso había sido por unos problemas en el bosque de demonios, aunque aseguró a Cliff que ya todo se había solucionado. Snow, sin embargo, parecía aún preocupada, con el ceño ligeramente fruncido por la preocupación. Antes de que pudiese expresar sus inquietudes, un rastro de movimiento pasó volando a su lado a velocidad increíble. La silueta se resolvió en una pequeña criatura esponjosa con orejas enormes, que saltaba con energía a través del aire directamente hacia su grupo. Cliff observó sorprendido cómo el animal aterrizó de repente en la cabeza de Roman, causando una suave reprimenda por parte del tutor. Intrigada, Snow preguntó sobre la criatura. Roman explicó que era un fenic, exactamente el problema que había mencionado anteriormente. Lo había encontrado siendo atacado por monstruos en el bosque y lo había rescatado. Mientras Cliff miraba al adorable y diminuto peluche, sus ojos se abrieron de par en par con pura alegría.
De inmediato, sintió una oleada de reconocimiento y felicidad, dándose cuenta exactamente de lo que estaba viendo, la criatura clásica, irresistiblemente adorable, de otro mundo. Sin dudarlo, se volvió con entusiasmo a Roman y preguntó si podía acariciarla. Roman asintió, recordándole que fuera suave, ya que el Fenix todavía estaba asustado por la experiencia. Luego, le indicó que extendiera un dedo y dijera suavemente, «No doy miedo», para demostrar que no quería hacerle daño. Siguiendo el consejo, Cliff extendió su mano. La diminuta criatura olfateó su dedo con cautela antes de frotarse cariñosamente contra su mejilla. Snow observaba con una sonrisa suave, notando que el Fenix parecía haber tomado cariño por él. Encantado por este vínculo nuevo, Cliff sostuvo con cuidado al pequeño animal en sus brazos y le preguntó a Snow si podía quedárselo, prometiendo pasearlo y alimentarlo cada día. Roman dudó, cuestionándose si realmente podía manejar esa responsabilidad. Pero al ver lo mucho que el Fenix ya había llegado a quererlo, tanto Snow como Roman acordaron confiarle el cuidado de la criatura. Con su nuevo compañero protegido en sus brazos, supo que era momento de ponerle un nombre. Su familia y tutores sugirieron ansiosamente nombres, la mayoría de los cuales eran variaciones de Fluffy. Sin embargo, Roman sugirió que, dado que probablemente la criatura era macho, sería más apropiado un nombre más masculino y adecuado. Desestimó las opciones relacionadas con la temática de felpa y contempló algo más refinado. De repente, se le ocurrió una idea y propuso el nombre Ree. La Fennec respondió con un chirrido entusiasta, sellando la elección. Con una amplia sonrisa, Cliff dio la bienvenida oficialmente a Ree a su vida. En respuesta, la pequeña criatura enérgica saltó al aire de manera juguetona y aterrizó suavemente sobre su cabeza. Pasaron 3 años. Ahora, más viejo y fuerte, Cliff caminaba cerca del borde del bosque de demonios, decidido a aprender un nuevo hechizo. Envió a RHYS a jugar, confiado en que podía rastrear a la criatura usando sus habilidades de percepción. Mientras reflexionaba sobre su progreso, notó que sus niveles de habilidades habían aumentado significativamente y sus estadísticas generales ahora rivalizaban con las de un aventurero de rango A, un logro notable para alguien de su edad. Sus capacidades avanzadas eran resultado de un estudio intenso, y recordaba que, a los 6 años, había comenzado a asistir a la escuela primaria tras soportar una rigurosa tutoría de Snow y Roman. Los trabajos escolares, que recordaba de lecciones primarias de una vida pasada, eran demasiado fáciles para él. Como resultado, obtuvo puntuaciones perfectas en todas las asignaturas, ganándose el título ligeramente incómodo de niño prodigio entre sus compañeros. Su conocimiento avanzado hacía que sus clases le resultaran aburridas y poco inspiradoras. Reconocía que el verdadero crecimiento solo podía lograrse mediante estudio independiente y determinación. Hoy, con una mirada resuelta, se concentró en practicar magia de vuelo, una habilidad que encontraba notablemente fácil de dominar. Justo cuando iba a comenzar, una sensación repentina y estremecedora lo detuvo en seco. Sus ojos se abrieron en alarma al sentir que algo estaba profundamente mal. La presencia de Raz en las cercanías le parecía extraña, percibió que Ree estaba rodeado por una multitud de personas. Al darse cuenta de que mantenerse en el suelo sería demasiado lento, se preparó para adoptar un enfoque más directo. Con una ráfaga de energía, se lanzó al cielo usando magia de vuelo, dirigiéndose rápidamente hacia la ubicación de Ree. A mitad del vuelo, un grito de niña rompió el silencio, resonando desde la misma dirección, intensificando su sensación de urgencia. Al aclararse su vista, se encontró con una escena sombría. Ree estaba junto a una joven muchacha, su rostro distorsionado por el terror, mientras 3 figuras ominosas se acercaban a ella, un hombre corpulento, un joven de cabello oscuro y un niño que sostenía un objeto con forma de ojo. El miedo de la niña era palpable, sus súplicas en silencio formando un grito urgente en su mente, su desesperada esperanza de que Cliff, quien ella creía que estaba cerca, acudiera en su rescate. Mientras tanto, en el bosque de demonios, la atención de Cliff fue capturada por un grito frenético. Corrió a encontrar a una joven siendo acosada por un grupo de bandoleros rudos y brutales. Su rostro era una máscara de pánico. Reconociendo el peligro, en su rostro se apreció una expresión decidida.
De su palma, surgió una pequeña chispa de llama. Ordenó a los hombres que se alejaran de la niña. Los bandidos, atónitos por la repentina demostración de magia, se quedaron congelados en la confusión. Antes de que pudieran reaccionar, Cliff lanzó un hechizo de bola de fuego, haciendo que la pequeña llama explotara en una ráfaga de fuerza y humo. La explosión desorientó a los bandidos, cuyos gritos resonaron mientras eran impulsados inútilmente por el aire. El pánico se apoderó de los agresores, que se apresuraron a huir, con la única idea de escapar de la magia destructiva. Cliff los observó retirarse, dejando escapar una respiración de calma a medida que el peligro inmediato desaparecía. Volviéndose hacia la niña temblorosa, preguntó en voz baja si estaba herida, con preocupación evidente en sus ojos. Con una suave sonrisa y extendiendo una mano, le aseguró que ya estaba a salvo. El temor inicial de ella dio paso a la sorpresa, y sus mejillas se sonrojaron mientras lo miraba hacia arriba. Mientras la consolaba, un orgullo le invadió por haber manejado la situación tan eficazmente. De repente, un caballero blindado se apresuró hacia ellos, llamando urgentemente a la niña y preguntando si estaba ilesa. La presencia del caballero destrozó la satisfacción que sentía Cliff, revelando su verdadera condición de princesa. Su mente ahora corría para procesar esa revelación, justo cuando la llegada de sus padres, Alec y Milla, interrumpió todo. Su padre dio la bienvenida a un hombre llamado Mata con calidez, mientras su madre se dirigió a la niña como princesa Celine. Frente a ellos estaban la familia real, el rey Mata Salmon y su hija, la princesa Celine Salmon. El rey respondió educadamente al saludo de Alex, y la joven princesa Shaeli simplemente ofreció un cortés buenos días. Sin embargo, el peso de todo lo ocurrido pesaba intensamente sobre él. No solo había rescatado a una niña, había salvado a una princesa en persona. Ahora, el rey estaba presente, y esa realización hizo que Cliff se sintiera abrumado. Sus mejillas se calmaron y gotas de sudor aparecieron mientras se quedaba atónito ante el monarca. Cuando llegaron sus padres, Alec y Milla, su padre cuestionó la presencia inesperada del rey. Entonces se reveló que el rey y los padres de Cliff fueron aventureros, antiguos compañeros que lucharon juntos contra un dragón. Siguiendo la indicación del rey, la princesa Celine empezó a relatar sus aventuras del día. Explicó que había estado de visita por vacaciones y se había detenido en un campo de flores, donde encontró a la criatura Re. Distraída persiguiendo a un adorable fenic, se desvió de su camino y se topó con bandidos. Su historia alcanzó su punto culminante al describir vívidamente cómo apareció de repente el señor Cliff. Utilizó magia de vuelo y fuego, lanzando una bola de fuego ardiente, y luego se volvió para preguntarle si estaba bien. La princesa quedó encantada, recordando simplemente que él la había rescatado, para diversión de los adultos. Sonrojándose por el cumplido, insistió en que solo había hecho lo que cualquiera habría hecho. El rey Mata expresó su sincera gratitud, afirmando que no podía agradecer lo suficiente al chico por salvar a su hija. El rey comentó sobre la madurez de Cliff, señalando que sus capacidades estaban a la altura de su reputación como prodigio, incluso llegando al palacio. Ya que en ese momento viajaban hacia la finca, le ofreció a Cliff un paseo en su carroza después del rescate. Una vez concluida la historia, Alec, el padre de Cliff, invitó a los visitantes reales a entrar, diciendo que todos estaban impresionados por el crecimiento del niño. Mientras Milla preparaba el té, el grupo se adentró en la mansión. Luego, su padre se dirigió directamente a él, indicándole que fuera a jugar con Celine en otra habitación mientras los adultos discutían asuntos en privado. La orden repentina tomó a Cliff por completo por sorpresa. Antes de que pudiera asimilarlo completamente, se encontró sentado solo con la princesa en una sala. Una ola de pánico lo atravesó. Se sentó rígidamente frente a ella, con la mente en constante carrera, preguntándose qué decir. Buscando desesperadamente un tema, finalmente preguntó cuál era su comida favorita. La princesa, ligeramente sonrojada, respondió en voz baja, manzanas. Su simple respuesta desató en su mente un caos, no sabía cómo continuar la conversación. Internamente, se desesperaba, recordando que en su vida anterior rara vez había hablado con chicas. La idea de socializar con una le parecía casi imposible.
Mientras tanto, la princesa Celine experimentaba una tumultuosa mezcla de emociones, abrumada por el encuentro inesperado. Su corazón latía tan fuerte en su pecho que le resultaba difícil pronunciar una sola palabra. Sus mejillas ardían mientras mantenía la mirada fija en él. Por otro lado, en una cámara separada, sus padres mantenían una conversación seria. Alec Bolt se dirigió directamente al rey Matus, preguntándole por qué había viajado hasta la frontera. La expresión del rey se mantuvo solemne mientras explicaba su propósito, evaluar la situación en lo profundo del bosque de demonios. Le recordó a Alec que había pasado ya hace 3 años desde que un héroe apareció por última vez en el imperio. Según la leyenda, la aparición de un héroe suele coincidir con el ascenso de un señor demonio. Alec entendió el significado ominoso. Esto podría indicar que cambios importantes ya estaban sucediendo en el reino de los demonios y que su influencia oscura pronto comenzaría a extenderse en el bosque. Informó que, hasta ese momento, no se habían observado cambios, pero aseguró al rey que permanecían vigilantes. El rey Matus aceptó esto, expresando confianza en que podían contar con sus esfuerzos. Percibiendo que había más detrás de la visita del rey, Alec insistió más. Señaló que los informes sobre el bosque se enviaban regularmente, por lo que la inspección del rey debía tener una razón más profunda. Finalmente, el rey reveló su verdadera intención. Quería ver con sus propios ojos al llamado prodigio Cliff. Explicó que, así como la aparición de un señor demonio a menudo señala el nacimiento de un héroe, también habían surgido otros títulos de gran poder, como sabio o santo de la espada. Él señaló que su propia hija, Celine, poseía uno de estos títulos, y que incluso una santa de 8 años era reconocida en la nación sagrada. Su interés real se centraba en esta nueva generación de niños excepcionalmente talentosos. Se sintió obligado a presenciar por sí mismo al niño del que se rumoraba que era un prodigio. El rey además evaluó que Cliff mostraba una madurez y fortaleza notables para su edad, y que Celine parecía bastante apegada a él. Alec descartó rápidamente los rumores, insistiendo en que Cliff no había recibido oficialmente ningún título. Luego expresó su preocupación por los inquietantes informes sobre el nuevo héroe, temiendo que el imperio pudiera querer convertir a este niño en un arma contra su tierra. Apuntando a un mapa del continente, explicó la posición precaria del reino de Salomón. Si fueran atacados por demonios desde el sur y enfrentaran una invasión desde el oeste, incluso el reino no podría resistir. Alec, con una expresión grave, estuvo de acuerdo. Concluyó que mantener la estabilidad interna debía ser su principal prioridad en ese momento. Su esposa, Milla, agregó que había oído que recientemente aumentaban las tensiones entre los nobles. La conversación mencionó brevemente a la nación sagrada del norte, pero el rey los desestimó como una amenaza, confiado en que su sabio y pacífico papa no iniciaría conflictos. Los adultos compartían la esperanza de que los niños pudieran vivir vidas pacíficas lejos de la guerra. Lejos de estas tensiones, el rey mencionó que el príncipe Ricky, hermano de Celine, había cumplido recientemente 11 años y había comenzado la secundaria. Milla Bod esperaba que sus hijos, Arthur y Milla, que tenían la misma edad, llevaranse bien con los demás. Confirmando sus planes, el rey anunció que se quedaría en su casa por un tiempo y expresó su deseo de que la princesa Celine pudiera disfrutar de un descanso adecuado durante su visita. Mientras tanto, en el jardín, Cliff reunió a los otros niños y, sosteniendo un pequeño pájaro resplandeciente, le dijo a la princesa Celine que le mostraría algo extraordinario, la creación de un ave fénix. Mientras su demostración se desarrollaba, conjuró orbes de agua relucientes, llamando al hechizo pseudo burbuja. Celine, visiblemente impresionada, exclamó que Lord Cliff era un mago asombroso. Sonrió orgullosa por dentro, aunque por fuera desestimó sus talentos como algo ordinario. Observándola, Cliff notó que su incomodidad inicial había desaparecido y que habían llegado a ser bastante cercanos. Para demostrar aún más sus habilidades, la levantó en brazos y la levantó en levitación, afirmando que incluso podía volar. Mientras ascendían en el cielo, ella exclamó con asombro y preguntó ansiosa qué otros hechizos podía hacer. Sus mejillas se enrojecieron con la realización de que Lord Cliff era verdaderamente increíble, llevándola como una princesa. Su corazón latía con fuerza,
pero interpretó mal su nerviosismo. Cliff, alegre, sugirió que fueran al pueblo así. Sorprendida pero entusiasmada, aceptó. Llegaron a una animada plaza del pueblo, donde la princesa Celine señaló con los ojos muy abiertos a un vendedor. Ella preguntó qué era, y Cliff explicó que era un puesto de comida que vendía tentempiés, sugiriéndoles que probaran algunos. Después de hacer un pedido para dos, Celine mordió uno, y su rostro se iluminó de alegría mientras exclamaba lo delicioso que estaba. Viéndola, Cliff pensó que era completamente adorable. Continuando su paseo, la llevó a un juego de lanzar aros, donde ganó un premio con un tiro, para asombro de Celine. Luego probaron un dulce local, que ella encontró completamente novedoso, comparando su sabor con el de las patatas fritas. Luego su atención se centró en un puesto que vendía accesorios. Al ver un artículo en particular, anunció con confianza que le compraría un clip para el cabello. Con suavidad, colocó un broche en forma de flor en su cabello y le dijo que lucía maravillosa. Internamente, Cliff maldijo su propio nerviosismo y vaciló ante el cumplido. Su rostro se iluminó de felicidad y le dio las gracias sinceramente. Su sonrisa genuina sorprendió a Cliff, dándose cuenta de que era la primera vez que una chica lo miraba con tanto cariño. Sin embargo, esos días felices llegaron a su fin. En el día de su partida, Celine se presentó frente a su carruaje, con semblante abatido, mientras sostenía a Ree. Confesó a Cliff que le entristecería su separación, un sentimiento que le preocupaba profundamente. Él le aseguró rápidamente, recordándole que su despedida solo era temporal. Ambos asistirían a la escuela secundaria de la capital real una vez que cumplieran 11 años. El recordatorio animó a Celine, y agregó que Ree también la acompañaría. Con una sonrisa suave, le prometió que volverían a encontrarse en ese momento, sosteniendo a Ree, quien chilló de felicidad. La princesa aceptó con entusiasmo, con lágrimas de alegría en los ojos, diciendo un sincero sí. 3 años después, Cliff, ya más grande, estaba listo para irse, mientras su familia le despedía. Su madre revisó que hubiera empacado todo y él prometió enviar un mensaje en cuanto llegara. Cuando el carruaje se alejó, se preguntó cómo estaría Celine y hizo un voto silencioso de encontrarse con ella en la capital real. Con Ree en el hombro y una determinación ardiente en su interior, salió para convertir su sueño de una vida modesta y honesta en realidad. Un mes después de abandonar la frontera, un carruaje ligeramente protegido fue detenido de repente por 3 bandidos. Su líder, armado con una espada, exigió al joven pasajero, que parecía adinerado, que entregara todos sus objetos de valor. El bandido se burló de Cliff, preguntándole si tenía miedo de hacer un sonido. Cliff, con Ree en la cabeza, permaneció en silencio, con expresión tranquila. Suspiró cansadamente, pensando en lo familiar que se estaban volviendo esas emboscadas. En un instante, una poderosa ráfaga de energía explotó, haciendo que los bandidos volaran varios metros por el aire en medio de sus gritos de sorpresa. Cliff lo consideró solo un calentamiento antes de llegar a la capital real. Los bandidos derrotados se disculparon apresuradamente, y el cochero, agradecido, siguió agradeciéndole en repetidas ocasiones. Al verlos retirarse, Cliff reflexionó que, aunque una vez admiró a los héroes y las grandes historias de superación de villanos, ahora hacerlo él mismo parecía rutinario debido a los frecuentes ataques. Reconoció que su entrenamiento riguroso había dado frutos. Cuando cumplió 11 años, sus habilidades se dispararon, ganándole títulos como niño prodigio y archimago, junto con habilidades poderosas como la teletransportación y la magia de fuego suprema. Con confianza, declaró que la era de las emboscadas constantes había terminado. Sentado de forma segura dentro del carruaje, con Ree chiflando desde su hombro, la expresión de Cliff se volvió firme con determinación. Vio este viaje como solo el principio para realizar su sueño, obtener una ventaja abrumadora en este mundo. Cuando el carruaje se acercaba a una vasta ciudad fortificada, sus imponentes murallas aparecieron en la vista, marcando el fin de sus viajes. Finalmente habían llegado a la capital real. Dentro de la ciudad, las calles bulliciosas estaban llenas de vida. Los ciudadanos paseaban por calles de piedra, realizando sus actividades diarias entre altos edificios con entramados de madera. Por la ventana,
Cliff contempló la escena animada, notando lo diferente que era del Pacífico frontera que conocía. El carruaje se detuvo frente a un lugar encantador llamado Poblado del Refugio. Cliff decidió qué hacer primero, descargar su equipaje y luego comenzar inmediatamente a explorar esta vibrante ciudad, ansioso por lo que le esperaba. Recordó haber pedido a sus hermanos mayores, que ya habían comenzado sus estudios en la capital, recomendaciones sobre dónde alojarse. El nombre Poblado del Refugio evoca en él recuerdos de sus hermanos y sus experiencias compartidas. Sabía que ingresar a la secundaria requería aprobar un difícil examen de ingreso. Para un viajero como él, procedente de regiones lejanas, reservar alojamiento con anticipación parecía prudente, ofreciendo tranquilidad. Con su plan en mente, entró en una posada cercana. La puerta sonó suavemente al abrirse, y preguntó alegremente por habitaciones disponibles. Detrás del mostrador, una joven con orejas similares a las de un animal se giró para mirarlo, con los ojos abiertos de par en par por la sorpresa. Por un momento, pareció reconocer a alguien conocido, pero rápidamente descartó el pensamiento, confirmando que tenían alojamiento. Él quedó cautivado al instante. Era su primer encuentro cercano con un Bestkin, y sus orejas peludas lo conmovieron profundamente. Su admiración silenciosa fue interrumpida cuando ella preguntó cuántas noches pensaba quedarse. Se disculpó apresuradamente por haberlo estado mirando, explicando su fascinación, y luego solicitó una habitación para un mes completo. Ella mencionó que muchos Bestkin residían en la capital y preguntó si había viajado desde lejos. Su conversación se convirtió en una agradable coincidencia. Ella también era de las tierras occidentales de Bold y estaba en la ciudad para realizar el examen de ingreso a la escuela secundaria de la capital real. Al reconocer su propósito común, ella se iluminó con una cálida y amistosa sonrisa. La emoción creció en su interior ante la idea de que, si ambos tenían éxito, podrían convertirse en compañeros de clase. El concepto despertó momentáneamente fantasías impuras, haciendo que él contuviera una amplia sonrisa. Extendiendo la mano, se presentó como Cliff Bold, esperando que se llevasen bien. Su expresión se congeló, evidente shock, mientras procesaba su apellido. Su actitud amistosa se desvaneció abruptamente, reemplazada por una serie de disculpas. Se inclinó profundamente, mortificada por haber dirigido informalmente la palabra a una noble de la aristocracia fronteriza. Nervioso, Cliff la instó a levantarse. De repente, algo se movió en su bolsillo, sorprendiendo a la chica Bestkin con un pequeño grito de sorpresa. De su bolsillo salió Ree, una diminuta criatura parecida a un fenic. Su ansiedad desapareció instantáneamente mientras chillaba de alegría, alabando lo adorable que era Ree. Notó que las orejas de Ree coincidían con las suyas y preguntó si era amiga del señor Cliff. Cliff adivinó que Ree debía haber salido de la fatiga tras su largo viaje. Su reacción alegre alivió la tensión en el ambiente, y ella rápidamente abrazó a Ree con entusiasmo. Cliff reflexionó que Ree había sido de gran ayuda en muchas ocasiones, incluso ayudándolo a forjar una buena relación con la princesa Celine. Un pensamiento divertido cruzó por su mente: las chicas Bestkin parecían adorar a Ree. Un suave rubor se le dibujó en las mejillas al darse cuenta de esto. Sacudiendo ese pensamiento, se dirigió a la incomodidad anterior, saludando con un gesto de despedida y diciéndole a la chica que la nobleza no importaba y que podía llamarlo simplemente Cliff. Un poco más tarde, se rió suavemente, en privado preguntándose si Ree podría ser incluso más encantadora para las chicas que él mismo. Cuando le hizo un gesto amistoso, ella levantó la vista con una expresión esperanzada, presentándose como Mac. Sugirió que, ya que el destino los había unido, podrían hacerse amigas. Él aceptó calurosamente, y ambos se estrecharon la mano en señal de mutuo entendimiento. A la mañana siguiente, Cliff caminaba con paso decidido por la bulliciosa ciudad. Estaba decidido a que, aunque confiaba en que aprobaría el examen de ingreso, no descuidaría sus estudios y planeaba visitar una librería. Su mirada se posó en un edificio invitador, y notó un cartel familiar: era una librería. Una oleada de emoción lo llenó al pensar que, en una ciudad de ese tamaño, podrían tener libros sobre la magia específica que había estado buscando.
Al entrar, quedó inmediatamente impresionado por la gran variedad de volúmenes, cada uno un artefacto valioso en este mundo donde no existe la tecnología de impresión. Cada libro debía estar escrito o copiado a mano, haciendo que cada uno fuera raro y costoso. Acercándose al anciano tendero, Cliff solicitó textos sobre magia de invocación y doma. El tendero confirmó la existencia de tales libros, pero su tono insinúa complicaciones. Cuando Cliff hizo una oferta, el anciano se burló de una suma exorbitante, 40 monedas de oro. Le dijo que se fuera si solo estaba mirando, ya que ese precio estaba fuera del alcance de cualquier niño. Sin embargo, Cliff logró conseguir los libros y regresó a su alojamiento, donde Mac lo recibió calurosamente. Le prometió prestarle los tomos una vez que terminara con ellos, lo cual la alegró. Internamente, reafirma su objetivo de desentrañar los misterios de la magia y las habilidades en este nuevo mundo. Sin demora, se sumerge en uno de los libros, cuyas páginas parecen centellear con un poder latente. Declara su intención de intentar domar a un monstruo como compañero. Cerca de él, Ree chilla pidiendo atención, lo que provoca la risa de Cliff y una disculpa por estar demasiado absorto para jugar. Con Ree posado en su hombro, considera que, una vez que se inscriba en la academia, su pequeña amiga quizás no tenga mucho que hacer. Reflexiona que sería maravilloso si Ree pudiera hacer un nuevo amigo también. La diminuta criatura parece contemplar esto, decidiendo si tomar una siesta o dar un paseo. Acariciando suavemente la cabeza de Ree, Cliff reflexiona sobre sus 6 años juntos, percibiendo una creciente comprensión de los pensamientos de su compañero. Con una renovada determinación, se compromete a comenzar a forjar nuevas amistades. A la mañana siguiente, sale a un campo de hierba para poner en práctica su plan. Ree, sentado sobre su cabeza, observa cómo adopta una postura confiada, listo para comenzar. Sus ojos escanean el área en busca de su primer posible compañero. La idea de capturar un limo le emociona y Ree trina en acuerdo. Recordando lo que ha leído, sabe que debería haber limo cerca, aunque inicialmente no ve nada. Cerrando los ojos, concentra su maná y activa una nueva habilidad, detección de presencia, esperando captar las señales tenues de magia o seres vivos cercanos. La magia produce inmediatamente el efecto deseado. Percibiendo algo cerca, se vuelve con confianza hacia un matorral que se agita. Escondido entre las altas hojas, está su objetivo, un pequeño limo. Está sentado tranquilamente en la hierba mientras Cliff estudia su libro. El texto indica que para monstruos débiles, simplemente pronunciar la palabra domar debería ser suficiente para convertirlos en aliados. Con determinación, extiende la mano hacia el limo y pronuncia la orden, mientras retrina animándolo desde la cabeza del criatura. Sin embargo, su intento no tiene efecto. El limo tiembla ligeramente, temblando como si estuviera confundido. Desde su hombro, Ree observa que el esfuerzo ha fracasado. Meditando sobre qué intentar a continuación, Cliff recuerda otra sugerencia del libro, que quizás atacar primero a la criatura para debilitarla podría ayudar. Rápidamente descarta la idea, sintiendo que sería incorrecto dañar a un ser gentil que pretende conquistar. Continuando con su lectura, aprende que la doma es más exitosa si la criatura en sí desea compañía. Ree, ahora posado en su hombro, emite un suave grito de preocupación. Inspirado por el apoyo de su compañero, la determinación de Cliff se reaviva. Sonríe a Ree y declara que rendirse ahora sería una derrota. Ree trina con entusiasmo de acuerdo. De repente, un sonido de ruido entre los arbustos cercanos capta su atención. Mirando a través de las hojas, ven una criatura pequeña con piel verde que sostiene un garrote improvisado. Reconociéndola como un goblin, Cliff se sorprende de encontrarse con uno en esta zona por primera vez. El duende entró en el claro, su mirada fija en el limo desarmado. Cliff se dio cuenta de que probablemente los duendes habitaban en esos bosques. Cuando el duende se acercó para atacar al indefenso limo, un instinto protector se encendió en Cliff. Saltó desde su escondite, gritando que se detuviera, declarando que el limo era suyo. Una pequeña llama parpadeó en su palma. Con un grito feroz, extendió las manos hacia adelante, enviando una bola de fuego que envolvió al duende. «Ese es mi amigo en camino», gritó.
El Lemo observó con ojos abiertos mientras el duende chillaba y se carbonizaba, luego se levantó torpemente y huyó entre los árboles. Al ver cómo el duende retrocedía, Cliff se secó una gota de sudor de la frente con una sonrisa confiada, comentando que estaba acostumbrado a luchar contra bandidos. De pie, notó que la pequeña criatura gelatinosa ahora presionaba contra su pierna, aparentemente segura y unida a él. Sintiendo su disposición, activó nuevamente la habilidad de domar. Para su sorpresa, y la de Rece, tuvo éxito. El limo brilló tenuemente, envuelto en una aura mágica, indicando que se había formado el vínculo. Emocionado por esta victoria, Cliff se dio cuenta de que debía ponerle un nombre a su nuevo compañero. Sugirió Slakichi, luego Slalen, e incluso Slasaboro. Sin embargo, la criatura parecía poco impresionada por estas opciones. El limo emitió un alegre gemido, llamándolo con entusiasmo Swim y Piki. Cliff se rió, reconociendo a Swim como el compañero perfecto. Con Rece sentado en su cabeza y Swim a su lado, sintió que la atmósfera se iba a volver mucho más animada. Así, Swim se convirtió oficialmente en parte del grupo. Cliff presentó a su nuevo amigo Limo, apodado Swim, a la sorprendida chica con rasgos de bestia, Mac. Sus ojos se iluminaron al preguntarle si era un monstruo, su entusiasmo evidente. Cliff le aseguró que Swim no representaba ninguna amenaza y que no atacaría a nadie. Su precaución inicial se convirtió en curiosidad y tímidamente extendió la mano para tocarlo. Con cautela, tocó el cuerpo gelatinosa, su rostro reflejando sorpresa por la sensación fría y blanda. En ese momento, su rostro se iluminó de alegría. Abrazó con fuerza a Swim, maravillada por lo adorable que era, mientras la criatura respondía con un chirrido alegre. Observando la escena, Cliff sonrió suavemente, apreciando cómo ese encuentro tierno marcaba un comienzo maravilloso para el día. Mientras seguía abrazando al limo, Max se volvió hacia Cliff y le preguntó acerca de sus planes. Cliff explicó que pensaba registrarse como aventurero. Poco después, se encontró frente a un edificio grande e imponente, la Guilda de Aventureros. En su interior, la bulliciosa taberna vibraba con una mezcla animada de aventureros y viajeros. Pensó que convertirse en aventurero era la manera ideal de ganar dinero mientras disfrutaba a fondo de la vida en este nuevo mundo. Con confianza en su decisión, se dirigió directamente al escritorio de recepción, cuando una voz alegre lo saludó. Levantó la vista y vio a una mujer con cabellos largos y floridos de tonalidad clara y orejas puntiagudas propias de elfo. Su cálido sonrisa le impactó al instante, y notó lo encantadora que era. Sus ojos quedaron cautivados por su impresionante belleza y sus elegantes rasgos. De repente, se le ocurrió que era su primer encuentro con un elfo. Sobrecogido por la intensidad del momento, sintió una necesidad irresistible de expresar su admiración. Con las manos juntas con determinación, sorprendió a la elfa que estaba detrás del mostrador, quien lo miró con curiosidad. Fijándole la mirada con sinceridad, declaró que, aunque era su primera vez con un elfo, ella era sin duda la mujer más hermosa que había visto en su vida. La elfa, que en realidad tenía más de 1000 años, respondió con una sonrisa suave y conocedora. Fue recibido con calidez y una sorprendente franqueza. La elfa se presentó y expresó su afecto por el joven, encontrando reconfortante su admiración sincera. Le aseguró alegremente que ella se encargaría de su proceso de registro. Fiel a su palabra, ella le entregó su tarjeta de identificación oficial de aventurero. Explicó que todos los recién llegados comienzan sus carreras en la ciudad de Frank. Cliff, completamente fascinado por su amabilidad y por la eficiencia del gremio, exclamó con alegría, mientras Rece y Swim observaban con curiosidad. Luego, ella explicó el sistema del gremio, recomendándole empezar con tareas sencillas como recolectar hierbas, entregar paquetes o ayudar con las tareas del hogar, experiencias que podrían ayudarle a ganar dinero mientras se adaptaba a la nueva vida. Las misiones de subyugación de monstruos solo se vuelven disponibles después de alcanzar cierto rango, explicó. Cliff escuchaba atentamente, absorbiendo cada detalle. Una vez completado su registro, sujetó su nueva tarjeta, reflexionando sobre lo amable que había sido ella. Su última recomendación resonó en su mente: si encuentra un monstruo, debe huir inmediatamente.
Lleno de emoción, expresó su deseo de emprender todo tipo de aventuras, decidiendo comenzar con la recolección de hierbas. En una extensa llanura cubierta de hierba, rápidamente vio una pequeña planta, preguntándose si sería una hierba medicinal. Con Reese y Swim en sus hombros, se preparó para activar su habilidad de valoración para identificarla. La habilidad confirmó su sospecha. Luego, activó la detección de presencia, revelando muchas otras hierbas dispersas cerca de él. Ideó un método eficiente, localizar con detección y almacenarlas en su caja de ítems, repitiendo el proceso. Su estrategia resultó ser notablemente efectiva. Después de solo 3 horas, revisó su inventario y se alegró al ver que ya había recolectado 1000 manojos de hierbas medicinales. Luego, consideró los otros objetos que acumulaba en su almacén. Recordando a los goblins, orcos, cobaltibores que había derrotado en su camino hacia la capital, se dio cuenta de que aún no se había registrado en el gremio para vender los aqueos, debido a su juventud. Para administrar mejor su creciente colección, decidió transferir los materiales de monstruo a una bolsa mágica, un objeto preferido por nobles y comerciantes por su capacidad. Mientras organizaba sus pertenencias, reflexionó sobre su caja de objetos. Su rareza y su gran poder mágico la convertían en una habilidad de nivel cheat. Sabía que debía mantener su existencia en secreto para evitar problemas. Justo en ese momento, Swim dirigió su atención hacia un cofre cercano. De repente, el cofre se abrió de par en par, revelando a un mímico monstruoso. Cliff se congeló de horror, de repente consciente de que estaba enfrentándose a un mímico. Gritó al criatura que cesara, pensando, no puede ser que algo tan suave y adorable sea una amenaza. En respuesta, Swim actuó con decisión. La Slime estiró su cuerpo gelatinoso, envolviendo completamente al mímico y paralizándolo. Ante los ojos de Cliff, engulló a la criatura con una velocidad asombrosa. El mímico fue digerido rápidamente, desapareciendo sin dejar rastro. Atónito, Cliff observaba, sin entender qué acababa de suceder. Instintivamente, usó su habilidad de reconocimiento sobre la pequeña criatura para entenderla mejor. El resultado mostró que Swim había subido de nivel, de 1 a 10, aumentando sus puntos de salud y magia en 10 veces. Celebró su crecimiento, pero luego notó un detalle inesperado: Swim era hembra. La realización le dejó momentáneamente desconcertado, cuestionándose si era apropiado añadir un monstruo a su equipo, para gran incredulidad de Fennec. Más tarde, en la guilda de aventureros, la recepcionista elfa miró el informe de entrega con los ojos muy abiertos. Miró los números con absoluta incredulidad. El total sumaba 1000 haces de hierbas y aproximadamente 200 monstruos. Volviéndose hacia su colega, buscó desesperadamente una confirmación, convencida de que debió haber ocurrido un error. Él asintió afirmativamente, confirmando que la calidad y la cantidad de las mercancías eran correctas, señalando la enorme pila afuera. Cliff pidió cortésmente que intercambiaran las mercancías por el pago, pero la recepcionista lo miró con creciente confusión. Explicó que incluso un aventurero experimentado consideraría inusual obtener 80 haces de hierbas o 20 monstruos en un solo día. Confesó que había juzgado completamente mal el tamaño de la entrega. Su exclamación de sorpresa llamó la atención no deseada. Un aventurero ruidoso y bullicioso en una mesa cercana se burló, llamando a Cliff un mocoso. Lo acusó en voz alta de exagerar y mentir para impresionar a la recepcionista. Sus compañeros le jalaron de las ropas mofándose, insinuando que Cliff había robado sobras y le pidieron que se fuera. El grupo declaró que la guilda no era lugar para jóvenes deshonestos, y Cliff se quedó paralizado, abrumado por la hostilidad repentina. Se encontró rodeado por estereotipados problemáticos, siendo el más grande un hombre fornido con perilla negra, que rió fuerte y le dijo a Cliff que fuera a casa a beber la leche de su madre. Uno de sus amigos señaló que su jefe estaba bebiendo algo dulce, burlándose de él por tener un paladar infantil. Con una ligera mueca, Cliff decidió usar su habilidad de reconocimiento en el hombre, con la sensación de que podría ser útil. Su sospecha fue confirmada: la guilda estaba mayormente habitada por aventureros con rangos de CAE, lo cual consideraba bastante capaz. A juzgar por el nivel de poder mágico que percibía, es probable que el hombre fuera un aventurero de rango C también.
De repente, el hombre corpulento se acercó a él con paso firme, señalando acusadoramente con el dedo. Declaró en voz alta su intención de hacer cumplir en ese momento dos reglas de la guilda. La primera regla, gritó, era respetar su tiempo de bebida y no molestarle. Agarrando la cabeza de Cliff con un firme apretón, enfatizó su dominio. La segunda regla, sonriendo siniestramente, era la obediencia total a él. La cara de Cliff se torció de frustración ante la audacia. Desde detrás del mostrador, la recepcionista elfa intervino con calma, informándole al matón que esas reglas no existían y que debía dejar de causar problemas. Cliff, aún en la mano del hombre, pareció haber anticipado esto, su paciencia se agotó. Gritó al hombre que se detuviera y rápidamente movió su mano, canalizando una habilidad que había aprendido de Swim. Su objetivo era impedir que el agresor atacara. Se formó un remolino de agua desde la jarra en la mano del hombre, que burbujeó rápidamente y envolvió su cabeza en una prisión acuática, tomándolo completamente por sorpresa. La inmensa fuerza del hechizo hizo que el aventurero diera un paso atrás, tosiendo mientras era engullido por una corriente de líquido. Perdió el equilibrio y cayó al suelo de espaldas. Cliff observó impasible, comentando que si el hombre deseaba tanto beber, podía hacerlo sin parar. Un silencio inquietante cayó sobre la sala de la guilda, solo interrumpido por las reacciones atónitas de los espectadores. Se maravillaron ante la potencia del magia de agua de Cliff, sorprendidos de cómo un mago de rango F podía mostrar tal fuerza. Comenzó a circular entre ellos un apodo, el considerado el F más fuerte de la historia. Cliff, impasible, explicó que simplemente había dejado inconsciente al hombre con un toque ligero. El aventurero atónito permaneció allí, desconcertado, mientras el título de F más fuerte resonaba a su alrededor. Confundido, balbuceó, mirando a su alrededor con sorpresa. Elle, la recepcionista elfa, lo saludó alegre y formalmente, presentándole su nuevo apodo. Con una risa, añadió que ese apodo se refería principalmente a sus habilidades de bebida, lo que profundizó aún más su confusión al darse cuenta de que ahora el apodo era oficial. A partir de ese momento, la guilda esperaba con entusiasmo las hazañas del llamado F más fuerte. En los terrenos de una gran academia, Clefbold contemplaba con admiración y entusiasmo a la multitud congregada. Anunció que el examen de ingreso finalmente había comenzado. Se maravilló ante la gran cantidad de candidatos reunidos frente a él. Cerca, una joven con orejas similares a las de un zorro y una cola tupida admitió estar extremadamente nerviosa. Cliff activó su habilidad de evaluación para analizar a los otros niños, pensando en qué tipo de solicitantes habían llegado. Recordó que en el reino de Salomón, los niños de 11 años pueden intentar los exámenes de ingreso a la escuela secundaria. Su habilidad identificó rápidamente a varios estudiantes cercanos, incluido el hijo mayor de un vizconde y una niña de una familia baronial. Cliff se dio cuenta de repente de que muchos niños de antecedentes nobles se habían reunido allí. Su atención fue atraída por un par de jóvenes nobles que intercambiaban saludos, una agradeciendo a la otra por un baile reciente. Comprendió que para estas familias nobles, el evento era tanto un asunto social como un desafío académico. De repente, su mirada cayó sobre un grupo distinto de examinados que caminaban por el sendero de piedra delante de él. Sus ojos se abrieron sorprendidos y reconocientes. El grupo era notablemente diverso. Un hombre bestia con rasgos similares a los de un lobo, una niña con orejas de conejo y un elfo elegante. Lo más asombroso era que un niño pequeño cabalgaba sobre los hombros de un enorme golem de piedra, lo que provocó jadeos entre los otros niños. La vista de un usuario de golem llenó a todos de asombro. Los pesados pasos del golem aflojaron una piedra, que cayó peligrosamente hacia dos niños cercanos. Cliff gritó una advertencia, sintiendo que se avecinaba un caos. Mientras tanto, en otro lugar, ya se estaba desatando un enfrentamiento. Un niño bien vestido y arrogante se erguía sobre una niña de cabello oscuro, que estaba arrodillada, acusándola de haberse topado intencionadamente con él. Cliff observó la escena, reconociendo las características de un niño noble mimado. El niño infló el pecho y declaró en voz alta que era el Lord Bran, heredero del jefe de la familia de los contadores.
La niña de cabello oscuro, apoyada por una amiga, se disculpó sinceramente, admitiendo que no había prestado atención. El Lord Bran, flanqueado por dos acompañantes, se burló con desdén, diciendo que no debía esperar perdón solo porque era una plebeya. Luego gritó que se inclinara inmediatamente. Mientras ella vacilaba, una mano suave la detuvo. Cliff había avanzado. Calmadamente le dijo que esperara, explicándole que no hacía falta que se arrodillara. Se mantuvo firme, con las manos abiertas en un gesto calmante, enfatizando que le importaba poco su propio destino, pero que no veía razón para que ella se inclinara, especialmente porque la colisión había sido sin intención. Sus palabras serenas solo aumentaron la ira del Lord Bran. El joven noble rugió que las palabras de Cliff faltaban al respeto al futuro jefe de la familia de contadores. Con sarcasmo, distorsionó las reglas escolares sobre igualdad para justificar su indignación. Cuando Cliff se negó a someterse, el Lord Bran declaró que le daría una lección, avanzando agresivamente hacia él. Su pesado puño golpeó torpemente pero con fuerza, impactando directamente en la cara de Cliff. El golpe hizo que Cliff retrocediera tambaleándose. El Lord Bran cargó hacia adelante, gritando órdenes para que lo detuvieran. La principal preocupación de Cliff era evitar problemas reales antes del próximo examen. Señaló justo delante de su perseguidor. Con una sutil aplicación de magia de viento, aflojó un solo adoquín, haciendo que rodara directamente hacia el camino del Lord Bran. La piedra golpeó la bota del niño con un fuerte golpe. El noble cayó hacia adelante, cayendo de bruces en el pavimento de piedra. Aturdido y confundido, se levantó y miró hacia atrás para ver a Cliff parado tranquilamente, todavía señalando. Los examinados que rodeaban estallaron en risas, burlándose del noble caído. Algunos se burlaron de que él ahora estuviera inclinándose. Humillado, Lord Bran se apresuró a ponerse de pie, con el rostro enrojecido de ira. Temblando, señaló con el dedo a Cliff, jurando aplastarlo algún día, y luego se dio vuelta para marcharse con sus acompañantes. A medida que la tensión disminuía, Cliff reflexionó sobre la diversa multitud presente, mientras la joven noble a su lado comentaba en tono seco que escenas así no eran nada raro. Sus pensamientos fueron interrumpidos por una voz familiar. Ante él, estaba la princesa Selene, quien lo saludó cálidamente, señalando que hacía tiempo que no se veían. La miró con sorpresa, pero pronto se recuperó y expresó su felicidad de verla, admitiendo que había estado ansioso por su reencuentro. Selene sonrió, recordando su promesa de volver a encontrarse una vez que llegaran a la secundaria. Le hizo un cumplido, diciendo que parecía aún más hermosa de lo que recordaba. Un ligero rubor apareció en sus mejillas cuando respondió que simplemente estaba contenta de que él estuviera bien. Mientras tanto, las dos chicas que lo acompañaban susurraron acerca de lo impresionante que había sido su demostración anterior. Selene añadió sus propios elogios, comentando lo guapo que había llegado a ser. La conversación fue interrumpida cuando Ree, la Fennec, de repente salió de debajo de su sombrero, ganándose una severa reprimenda por no haberse quedado en la posada como le indicaron. Su mirada se fija instantáneamente en la pequeña criatura ante ella. Con ojos grandes y brillantes, se inclina hacia adelante con entusiasmo, preguntando asombrada si ese pequeño ser había estado con él todo el tiempo. Absorta por una oleada de felicidad, cuidadosamente recoge a la criatura en sus brazos, bautizándola como Kiki y susurrando, ha pasado demasiado tiempo. Cerca, las otras chicas observan con interés, señalando que la princesa Selene parece aún más emocionada de ver a la criatura que de reunirse con Cliff. Esta observación sutil lleva a las dos jóvenes a preguntar discretamente sobre la relación de Cliff con la princesa. Selene, aún sosteniendo a Ree, inclina ligeramente la cabeza, con una expresión que insinúa curiosidad, ansiosa por escuchar su respuesta. Sin embargo, el momento de la reunión se ve pronto interrumpido cuando empieza el examen de ingreso. Dentro de un lujoso salón, Cliff y Selene se sientan uno junto al otro en sus escritorios, acompañados de una chica plebeya y un hombre bestia conejo, todos concentrados en la prueba escrita frente a ellos. Una vez terminado el examen, los estudiantes entran en la vasta cafetería para tomar su descanso para comer. Sentados con Selene y los demás, Cliff expresa en silencio su confianza,
mencionando que se sentía razonablemente bien con su rendimiento en la parte escrita. Cuando empieza a comer, otro estudiante, un chico de cabello oscuro, se acerca a su mesa y pregunta si puede unirse. Al encontrar la actitud del chico refrescante, Cliff acepta de buen grado. El recién llegado comparte que había sido testigo del enfrentamiento con Lord Bran esa mañana y le pareció bastante satisfactorio. Al darse cuenta de que Bran, conocido por su carácter brusco, los mira desde el otro lado de la habitación con evidente resentimiento, el muchacho comenta que Bran todavía guarda rencor. Pronto, dos chicas se acercan a su mesa, atrayendo más atención. Una, con cabello largo y de color claro, se presenta como Shortcoman, mientras que la otra, con cabello más oscuro, dice que su nombre es Alice. Ambas agradecen sincera y profundamente a Cliff por su ayuda más temprano ese día. Alice explica lo agradecida que está, señalando que la posición de su familia le impidió oponerse al clan del señor Bran, y siente que realmente fue salvada por la intervención de Cliff. Él se muestra complacido al escuchar esto. El tamaño creciente del grupo llama la atención de los demás, especialmente cuando la propia princesa Celine entra, llevando a Tray y llamando alegremente al señor Cliff, invitándolo a acompañarla a almorzar. Todos quedan sorprendidos, preguntándose cómo fue que Cliff y la princesa llegaron a conocerse tan bien. Tras la comida, los estudiantes se dirigen al examen práctico de la tarde. Cliff reflexiona sobre cuántos amigos potenciales está formando, sintiéndose optimista acerca de inscribirse, aunque reconoce que aún no ha aprobado oficialmente. Un instructor anuncia el inicio de la primera parte, una evaluación de su poder mágico. Se indica a los estudiantes que mantengan las manos sobre un orbe de cristal. Los puntajes varían de manera dramática, un participante obtiene un respetable 83, mientras que otro sorprende a todos con unos increíbles 700. Al escuchar el alboroto por una puntuación tan alta, Cliff se da cuenta de que su propia fuerza mágica probablemente sea demasiado abrumadora para mostrarse abiertamente. Decide ocultar su verdadero nivel. Cuando llaman su nombre, avanza, activa una habilidad de ocultamiento y coloca suavemente la mano sobre el cristal. El cristal empieza a fracturarse y oscurecerse inmediatamente, su superficie volviéndose de un negro intenso, como si fuera corroído por una fuerza enorme e insondable, lo que hace que los ojos del instructor se abran de par en par sorprendidos. El resultado fue inequívoco, para Cliff Bold, medir su fuerza mágica era simplemente imposible. El cristal había sido sobrepasado, incapaz de contener o mostrar un nivel de poder más allá de la comprensión. Durante el examen, el cristal frente a Cliff se volvió oscuro e inerte, lo que llevó al Proctor a expresar confusión, preguntándose si se había roto. Sin embargo, Cliff rápidamente se dio cuenta de que sus habilidades de ocultamiento habían funcionado de manera demasiado efectiva, impidiendo una lectura precisa. En ese momento, una joven con cabello largo y de color claro entró en el salón. El Proctor se inclinó respetuosamente, llamándola la directora, sorprendiendo a Cliff. Ella no parecía tener más de 8 años, pero agradeció con gracia al Proctor por sus esfuerzos. El Proctor, ansioso por mantener la compostura, sugirió que en un mundo impregnado de magia, un nivel de poder no medible podría considerarse algo normal. Internamente, decidió usar su habilidad de evaluación para aprender más sobre ella. La chica, ya recogiendo el cristal, lo miró con una expresión pensativa antes de fijar repentinamente su aguda mirada en Cliff. La mirada inesperada lo hizo retroceder. Su calma se desmoronó en pánico al preguntarse qué consecuencias le esperaban si su magia no podía ser medida, ¿aún podría calificar para la inscripción? La directora observaba en silencio, con expresión inexpresiva, aumentando la tensión. Finalmente, rompió el silencio con una declaración clara, la magia de Cliff era de 2000. La afirmación dejó atónito a Cliff, que quedó en silencio. Cuando ella se volvió con gracia y empezó a alejarse, él la llamó sorprendido y con incredulidad. Su rápida partida solo profundizó su desconcierto. Los otros examinados susurraban emocionados, diciendo que Cliff era un prodigio por haber obtenido una puntuación tan alta, aunque el aliviado sabía que su verdadera fuerza, estimada en 30.000, permanecía oculta.
Mientras la directora avanzaba por un pasillo de piedra, uniendo las piezas de la situación, comprendió que la incapacidad del cristal para medir más de 2000 indicaba que Cliff usaba magia de ocultamiento. Su resistencia a la medición era evidente, pero el cristal en sí permanecía intacto. Su análisis interno le reveló que Cliff era aún más poderoso de lo que había sospechado. Creía que su magia superaba los 10.000, de lo contrario, habría logrado percibirla. En su memoria surgió un encuentro reciente con el rey, él le había pedido que observase a cierto candidato. Al principio, había pensado que era una molestia, pero ahora centraba su atención en el joven. Reflexionando sobre los eventos del día, reconoció que muchos examinados llevaban títulos especiales, pero el talento de Cliff superaba todas las expectativas, sus habilidades eran extraordinarias y fuera de lo común. Decidió que ese joven, solo de 11 años, era alguien de gran importancia, alguien a quien tendría que vigilar de cerca en el futuro. Caminando por una columnata de piedra, los pensamientos de la joven directora permanecían centrados en Cliff y decidió que debía aprender más sobre él. Mientras tanto, fuera del salón, el supervisor hacía señas a quienes ya habían terminado sus mediciones mágicas, dándoles orden de pasar a la siguiente etapa del examen. Cliff quedó pensando en cuál sería el próximo desafío, mientras la escena se desplazaba a una nueva fase, una batalla simulada 1 contra 1. Un examinador enfrentaba a un examinado, cuyos espadas chocaban con fuertes, resonantes golpes metálicos. Observando con atención, Cliff pronto comprendió que ese duelo era una prueba de habilidades en combate. Le sorprendió la notable destreza con la espada del examinado, considerándola verdaderamente impresionante. A medida que el enfrentamiento se intensificaba, sus pensamientos se dirigieron a su propio próximo enfrentamiento, preguntándose quién sería su oponente. Sin ser visto, detrás de él, la directora se acercó. Ella anunció claramente que sería ella la oponente de Cliff en esta batalla simulada. Sorprendido, Cliff se dio la vuelta con incredulidad, protestando que una decisión así no era ortodoxa para una directora. Ella simplemente reconoció que su decisión era una excepción, con la mirada firme e inquebrantable. Sus palabras fueron firmes, ella tenía ganas de pelear, y su determinación hizo que Cliff sintiera una mezcla de temor y curiosidad por lo que les esperaba. Los estudiantes alrededor estallaron en susurros, reconociéndola como Mesty Auteria, la sabia legendaria y la maga más poderosa del reino, poseedora de un asombroso 10.000 puntos de magia. Cliff quedó atónito al darse cuenta de que estaba a punto de enfrentarse a una figura reconocida, de la que solo había leído en historias. A pesar del shock, la directora le indicó que comenzara. Nervioso, Cliff lanzó 2 hechizos en rápida sucesión, una bola de fuego y luego un cortador de viento. Misty permaneció quieta, con el rostro impasible. Neutralizó sus ataques con facilidad y lo miró con una sutil expresión de reproche, preguntándose qué intentaba realmente lograr. Declaró que su magia era demasiado débil para dejar una marca. Al percibir que mostrar su verdadera fuerza podría hacerlo aún más notable, Cliff dudó, frunciendo el ceño ante la idea de no querer llamar la atención innecesariamente. La directora, percibiendo su inquietud, ideó una solución con calma. Con un movimiento fluido, conjuró una barrera de energía gigantesca y giratoria desde el suelo, que los envolvió a ambos. Cliff solo pudo quedarse mirándola asombrado, entendiendo lo que estaba ocurriendo. La barrera se solidificó en una cúpula casi opaca, aislando completamente a los combatientes de la vista exterior. Más allá de la barrera, los estudiantes y supervisores observaban con asombro y frustración, incapaces de ver el duelo entre la directora y el examinador. Dentro del recinto, Mesty Auteria sonrió con confianza. Le aseguró a Cliff que no había de qué preocuparse, explicándole que la barrera estaba diseñada para esconder su pelea y contener toda la magia en su interior. Con la arena ahora privada, le animó a luchar con toda su fuerza. Sus ojos se agudizaron mientras lo retaba directamente, instándole a revelar su verdadero poder. Su osadía sorprendió a Cliff por un momento, al darse cuenta de que probablemente había penetrado su habilidad de ocultamiento. Aceptando su desafío, le advirtió que no lo subestimara y le prometió darlo todo. Con determinación, extendió la mano hacia adelante y desató una poderosa tormenta de fuego que surgió con estruendo frente a él.
La directora observó con una ligera sonrisa, reconociendo que finalmente comenzaba a mostrar su verdadero potencial. Tranquila y sin inmutarse por el incendio, invocó sutilmente su propio hechizo. Una fina neblina de agua se materializó en el aire frente a ella, creciendo rápidamente hasta envolver la tormenta de fuego y nublar completamente su visión. En pánico, escudriñó su entorno, incapaz de localizarla en el denso vapor. Sin previo aviso, ella descendió desde arriba de la niebla, lanzando una andanada de flechas ígneas hacia él. Sus ojos se abrieron ante el alarmante panorama, miró hacia arriba con plena conciencia de que si el ataque lo alcanzaba, corría un grave peligro. Ella descendió suavemente, mientras el polvo y el humo de los impactos comenzaban a asentarse, revelando su figura serena. Ella observaba el suelo lleno de cráteres, reflexionando en silencio sobre si su ataque había sido demasiado severo y si realmente había sido vencido. Su rostro se volvió serio al ver cómo el humo restante se disipaba, cuestionándose en voz alta si él todavía estaba debajo de los escombros. De repente, una mano suave le dio una palmada en la cabeza. Cliff se encontraba detrás de ella, con una sonrisa confiada, y anunció con calma: «Jaque mate, director». Observó su rápida deducción de su estrategia con diversión, notando que sospechaba que podría haber usado teleportación. Él simplemente guardó su secreto para sí mismo, sorprendido en silencio por su rápida intuición. Decidida a posponer sus muchas preguntas, levantó la mano y comenzó a disipar la gran barrera mágica que los rodeaba. Cuando las paredes opacas desaparecieron, aparecieron los examinados reunidos, uno de ellos proclamando en voz alta que podían ver claramente a la pareja. El director declaró que la batalla simulada con Cliff había terminado, y los resultados serían anunciados junto con los demás. Una ola de confusión y curiosidad recorrió a la multitud, que dudaba que Cliff hubiera podido vencer al famoso sabio. Muchos se preguntaban si realmente estaba a la altura del dominio del director, especialmente considerando cómo había logrado bloquear sus ataques una y otra vez. Entre la audiencia intrigada, Cliff empezó a cuestionar él mismo el resultado, preguntándose en voz alta quién había ganado en realidad y temiendo en silencio que quizás había ido demasiado lejos. Sus pensamientos fueron abruptamente interrumpidos por una sorprendente revelación: el director había desaparecido. Gritando de sorpresa, corrió a través del campo, preguntándose si ella había huido del lugar. Cuando la evaluación terminó oficialmente, llegó el día de los resultados del examen de ingreso. Cliff caminaba junto a Mac hacia los terrenos de la escuela. La anticipación le recordó vívidamente la espera por las notas universitarias en su vida anterior. Cuando llegaron al patio, la cola de Mac se movía inquieta mientras expresaba su esperanza de haber aprobado, mostrando una nerviosa que sorprendió a Cliff. Antes de que pudieran revisar las listas colocadas en voz alta, un anuncio fuerte resonó en el patio, proclamando a Cliff como el estudiante mejor calificado de su clase. Miró con incredulidad, completamente atónito por una forma tan audaz y llamativa de anunciar su logro. Su primera reacción fue pensar que la directora solo estaba bromeando, todavía molesta por su reciente derrota en el examen. Sin embargo, la princesa Celine, con una picardía juguetona, le puso la nota, señalando que solo él recibía ese trato especial, mientras Mac observaba divertido. Luego, le felicitó sinceramente por alcanzar el primer puesto. Sorprendido, Cliff vio su nombre en la lista y lo señaló. En ese momento, Mac y otro chico, Mash, celebraron con entusiasmo que también habían pasado. Después de la celebración, Mash le puso un brazo amistoso sobre los hombros de Cliff, comentando lo mucho que destacaba. Avergonzado, Cliff insistió en que no quería llamar la atención y le dijo a su nuevo amigo que simplemente lo dejara pasar. Luego observó cómo Max se presentaba formalmente ante la princesa Celine. Ella expresó su expectativa de trabajar con ella, y la princesa respondió con una sonrisa cálida. Junto a sus compañeros de clase, Cliff saludó con entusiasmo, ansioso por los días que venían y con una esperanza positiva respecto a la vida estudiantil. Sin embargo, con la ceremonia de ingreso todavía a una semana de distancia, Cliff se encontró de nuevo en la guilda de aventureros. La recepcionista elfa, Elle, lo recibió con una sonrisa brillante y un buen día alegre. Con renovada determinación, Cliff se acercó a su puesto y declaró: «Señorita Elle, quiero aceptar una misión».
Voy a subir de rango. Su motivación era clara, buscaba dejar atrás los apodos embarazosos que los miembros de la guilda le habían puesto. Justo en ese momento, una voz fuerte gritó desde el otro lado de la sala: «Oh, el más poderoso F». La cara de Cliff se torció de frustración al escuchar el apodo que con tanta desesperación quería evitar. Se puso frente a ella, que buscaba con entusiasmo una misión adecuada, prometiendo encontrar una buena recomendación para un aventurero de rango F como él. De repente, una voz masculina interrumpió desde atrás, preguntando si el chico era Cliff. Al girarse, Cliff vio a un hombre con una sonrisa cálida que se presentó como el maestro de la guilda. El maestro cruzó los brazos y comentó que había oído diversos rumores sobre Cliff. El chico evaluó rápidamente al hombre, sintiendo que parecía una persona confiable, un adulto en quien confiar. Sintió shock al darse cuenta de que tan rápido habían circulado los rumores. Las historias de él enfrentándose a alborotadores e incluso derrotando a la directora durante el examen ya habían llegado a la guilda. El maestro continuó, acariciándose la barbilla con suavidad, explicando que los aventureros típicos suelen recibir tareas sencillas, como la recolección de materiales. Sin embargo, reconociendo la aparente fuerza de Cliff, puso una mano tranquilizadora en el hombro del chico y le hizo una propuesta especial: exterminar un asentamiento de goblins. La sugerencia dejó a todos en un silencio atónito, con ella y Cliff mirando con incredulidad las palabras del maestro de la guilda. Ella rápidamente expresó sus objeciones, insistiendo en que enviar a un novato en una misión tan peligrosa era simplemente demasiado arriesgado, independientemente de su fuerza. Cliff respondió con calma y confianza, afirmando lo contrario. Mientras tanto, el maestro de la guilda solo parpadeó con complicidad, sin mostrar preocupación por sus protestas. Aclaró en qué consistía la tarea: lidiar con un asentamiento de goblins más débil, que albergaba apenas unas 5 criaturas, todas consideradas una amenaza de rango D o menor. Al oír esto, Cliff sintió una oleada de optimismo silencioso. Era una oportunidad perfecta para ganar confianza y elevar su rango. El maestro de la guilda dedujo en silencio que, según los rumores, la fuerza de Cliff era al menos del nivel de un Zank, haciendo que la tarea fuera sencilla. Escuchó cómo el maestro explicaba a la recepcionista que muchos trabajos se estaban acumulando y que no tenían suficientes aventureros para encargarse de ellos. La recepcionista elfa, aclarándose la garganta, se acercó a Cliff y le preguntó formalmente si aceptaría la misión de exterminar goblins. Con una sonrisa segura, él aceptó de inmediato, recordando que ya había luchado contra goblins antes de conocer a su compañero, Swim. Una vez aceptada la misión, él y Swim se pusieron en marcha hacia el lugar designado. Desde la cobertura del bosque, observaron un pequeño grupo de goblins, confirmando que habían encontrado el asentamiento. Cliff pensó que sería una tarea fácil, dado que las criaturas eran débiles. Sin embargo, los goblins que emergían de las sombras resultaron ser mucho más intimidantes de lo que esperaba. Apareció un cuarteto formidable, armado con una maza, una guadaña, un machete y un bastón con calavera en la parte superior, con los rostros retorcidos en una mueca maliciosa. Su confianza vaciló al percibir su presencia amenazante. Un estremecimiento de preocupación lo invadió, parecían mucho más fuertes que la simple amenaza que había creído inicialmente. Activó su habilidad de detección de presencia, esperando encontrar solo 5 goblins. Para su asombro, el sistema reveló 200. Buscando claridad, activó su habilidad de evaluación, que confirmó sus peores temores. Más allá de los goblins básicos, había muchas variantes mucho más poderosas presentes. El análisis reveló una jerarquía dentro del asentamiento, identificando a un poderoso rey goblin e incluso a un emperador goblin escondido entre la horda. Reconociendo el peligro extremo, Cliff decidió detener la evaluación por ahora. En cambio, ideó un plan: eliminar primero a los enemigos aislados para evitar que la amenaza se propagara. Al ver un goblin solitario protegiendo productos agrícolas robados, llamó a Swim, señalándole que trabajaran juntos. Cliff liberó una explosión de energía oscura, y Swim lo siguió con un golpe rápido. El ataque veloz fue una pequeña victoria, pero desde el asentamiento principal, se hizo evidente la verdadera magnitud del problema.
Una sensación de frustración lo invadió al darse cuenta de que la horda de goblins parecía no tener fin. Ordenó a Swim que atrajera a la mayor cantidad posible de goblins, confiando en que el limo atraería su atención. Swim obedeció, emitiendo un pequeño grito que inmediatamente dirigió toda la agresividad de la horda goblin hacia él. Mientras los goblins rodean su posición, él levanta las manos y desata una tormenta de magia eléctrica. Arcos brillantes de electricidad zigzaguean por la multitud, alcanzando a múltiples enemigos en un destello espectacular y caótico. Su poderoso hechizo elimina rápidamente la mayor parte de la ola inicial. Con una mirada decidida, se vuelve hacia Swim y dice que terminarán el resto juntos, mientras ecos de gritos goblin lejanos resuenan en el fondo. Más tarde, en la guilda de aventureros, el maestro de la guilda ofrece una disculpa sincera. Admiten que su falta de una investigación adecuada llevó a la situación peligrosa, especialmente porque subestimaron el tamaño del asentamiento goblin. Sin embargo, Cliff le hace un gesto para que no se preocupe, asegurándoles que está bien. Sonríe alegremente, explicando que en realidad disfrutó la experiencia, especialmente poder lanzar tantos hechizos. La recepcionista elfa parece atónita, preguntándose en silencio si es una fanática de las batallas. Luego, le entrega una bolsita grande con monedas, explicando que los materiales de goblin recogidos durante la pelea le han otorgado una recompensa generosa. También le entrega una nueva tarjeta de gremio. Con un tono de felicitación, anuncia que a partir de ese día, es oficialmente clasificado como aventurero de rango de Cliff. Examina la tarjeta con sorpresa y luego pregunta al maestro del gremio si hay alguna misión que pueda recomendarle. El maestro reflexiona, reconociendo que la fuerza de Cliff es al menos suficiente para el rango actual, pero debido a las normativas, no puede avanzar más sin la aprobación correspondiente. Después de un momento, el rostro del maestro se ilumina al idear una idea. Sugiere que, para un aventurero como Cliff, que busca emoción y desafío, hay una tarea perfecta esperándolo, una zona llena de cofres del tesoro y monstruos. La recomendación del gremio es clara. Es hora de explorar una mazmorra. Acompañado por Reisue, Cliff llega a su destino. Imagina un escenario clásico, monstruos aterradores protegiendo un botín suficiente para toda la vida. Interrumpido de su ensueño, anuncia a sus compañeras, finalmente hemos llegado. La ubicación es en verdad una mazmorra clásica, con la boca de un arco de piedra áspero incrustado en una ladera, prometiendo una aventura llena de adrenalina en su interior. De pie frente a la imponente entrada, no puede evitar sentirse impresionado por la atmósfera. Re y Su tranquilan y chillan en acuerdo a su lado. Su elección de este lugar fue deliberada, basada en una conversación reciente con ella en la guilda de aventureros. Ella le mostró un mapa del reino de Salomón, explicándole que contiene 10 mazmorras de diferentes rangos. Basándose en su nueva tarjeta de gremio, le recomendó comenzar con una mazmorra de rango siervo. Ahora, de pie en el umbral de esa misma mazmorra, se pregunta en voz alta qué tesoros y monstruos podrían esperarlo en su interior, con entusiasmo brillando en sus ojos. Sus pensamientos ansiosos son repentinamente interrumpidos por un grito desesperado que resuena desde la entrada de la mazmorra. Se detiene instantáneamente, sorprendido, dándose cuenta de que alguien emerge del interior. De las sombras de la entrada de la mazmorra, surge un grupo de 4 aventureros que tropiezan con caras llenas de miedo y agotamiento. Gritaron desesperadamente pidiendo ayuda, diciendo que monstruos habían matado a todos y que su grupo estaba al borde de la destrucción total. Cliff los observa en silencio atónito, con la mandíbula caída ante sus expresiones de terror. Sin dudarlo, dio un paso adelante, con ganas de ayudar. Preguntó por su situación y ofreció compartir sus suministros de curación. El guerrero y el mago del grupo lo miraron sorprendidos. El guerrero aceptó agradecido su ayuda en nombre de los demás. Su gratitud invadió a Cliff en lágrimas, lo calificaron de bondadoso. Un poco avergonzado, rechazó sus gracias, pero en silencio recordó que incluso una mazmorra de rango D puede ser mortal si uno baja la guardia. A medida que su pánico disminuía, uno de los aventureros preguntó por qué él estaba allí solo. Cliff explicó que estaba a punto de adentrarse en la mazmorra, lo que provocó un suspiro del grupo. El guerrero le advirtió de inmediato que explorar solo era demasiado peligroso,
especialmente para un niño, y le instó a unirse a un grupo. Cliff solo pudo mirar atrás, sorprendido por sus vehementes protestas. Procesó su advertencia con un sudor en la frente y entendió que las expediciones normales en mazmorras generalmente requerían un grupo. Ella, la recepcionista elfa, observó su Gesetashien y elaboró al respecto. Reconoció la fuerza de Cliff, pero enfatizó que los aventureros suelen viajar en equipos, cuestionando si realmente tenía intención de ir solo. Siguiendo sus palabras, Cliff aceptó que lo mejor era unirse a un grupo. Le dijo que limitaría sus actividades a hacer exploración en ese día y que planeaba regresar con otros más tarde. Saludando con alegría, dejó la posada. Una vez afuera, su compañera Ree, con voz temblorosa por la curiosidad, preguntó si realmente Cliff tenía la intención de volver. Con determinación en los ojos, Cliff reveló sus verdaderos planes. Aún no había decidido volver, en cambio, se disculpó por haber ignorado un buen consejo, explicando sus motivos. Quería disfrutar explorando con todos mientras aún pudiera, ya que una vez comenzara la escuela, el tiempo sería escaso. Sus pensamientos se orientaron hacia un objetivo específico. Volviéndose hacia Sim, el Slime, preguntó si conocía la habilidad de cambiar a un humano. Recordando de un libro que los monstruos con esa facultad pueden transformarse en humanos, reveló su nueva ambición. Si un Slime subía de nivel lo suficiente, podría aprender la habilidad de cambio humanoide. Con estrellas en los ojos, Cliff soñaba con ver un hermoso Slime en forma humana, quizá una impresionante caballero femenina. Llena de emoción, entró en la mazmorra, instruyendo a Ree que se escondiera. Dentro de los corredores de piedra, fue enfrentado inmediatamente por un goblin empuñando un garrote. Un hechizo de bola de fuego muy rápido incineró al monstruo. Cerca, vio un cofre del tesoro, pero su entusiasmo decayó al descubrir que solo había un palo de madera inútil en su interior. Profundizando más, encontró lo que parecía ser terreno lodoso, y al tratar de navegar a su alrededor, un repentino sentimiento de inquietud le advirtió que algo no andaba bien. Un par de grandes ojos que miraban desde el charco de barro llamaron su atención de repente. La tierra debajo empezó a moverse y a levantarse, formando una criatura enorme y sin forma. Parecía estar apuntándolo a él. Sobresaltado, se preguntó si tenía la intención de atacar, llamando a Ree y preparándose para lo peor. Miró con incredulidad cómo la criatura de barro desataba una poderosa ráfaga de magia de agua, tomándolo completamente por sorpresa. La sensación abrumadora de presión y asfixia era inquietantemente familiar, recordándole una caída borracha que una vez sufrió en la guilda. Jadeó por aire, luchando contra el ataque mágico. Rápidamente, ideó un plan: crear distancia y luego emplear magia de viento para dispersar el agua. Extendió la mano y pronunció la incantación para una bola de fuego. Para su asombro, la figura de barro respondió al instante, imitando perfectamente su movimiento y lanzando exactamente el mismo hechizo. Los dos orbes de fuego chocaron en el aire, detonando en una feroz explosión que hizo que Ree gritara alarmada. A medida que el humo se disipaba, la aterradora verdad era innegable. Era una muñeca de barro idéntica, que copiaba no solo su apariencia sino también su magia. Frunció el ceño al notar que la criatura incluso había replicado un cabello rebelde suyo, solo para perderlo en la explosión. Frente a su doble de barro en un largo corredor de piedra, surgió en su mente una pregunta apremiante: ¿cómo funcionaba realmente esa imitación? Especuló si la criatura podía imitar las experiencias pasadas, conocimientos y hábitos de cualquier aventurero que entrara en la mazmorra. Swim, escaneando a la entidad, proporcionó una visión táctica. La muñeca de barro solo atacaba cuando él lo hacía y no mostraba signos de fatiga. Era un oponente implacable. Se dio cuenta de que una batalla de desgaste era hopeless, casi seguramente sería derrotado. Concediendo esto, reconoció un error, asumió que esta mazmorra de nivel 1 sería amigable para los recién llegados y la subestimó. Resultaba sorprendentemente desafiante. Reformulando su estrategia, gritó: Reswim, ven a mí. Sus compañeros se congregaron rápidamente. Ree se posó en su hombro, y Swim se mantuvo cerca, con expresión firme y resuelta. Entendió su vulnerabilidad.
Reflexionando una vez más sobre su exceso de confianza, vio que la mazmorra era más dura de lo que había previsto. Ahora, frente a su espejo perfecto, se dio cuenta de que la única forma de ganar era explotar sus propias debilidades. Declaró, con determinación de acero, que sabía dónde era más vulnerable. Preparándose, mantuvo a Re en su hombro y a Swim cerca. Su visión quedó clara, una copia perfecta nunca podría dañar a sus aliados. Actuando en consecuencia, lanzó a Re y Swim directamente contra su atónito doble de barro. La muñeca de barro, incapaz de contraatacar, se rompió al impactar. Cliff pidió disculpas a sus compañeros por usarlos como escudos, admitiendo que le costaba iniciar una táctica así, mientras Swim yacía aturdido en el suelo. En la mazmorra, apareció un gran cofre de tesoro adornado con intrincados grabados en el lugar donde había estado el monstruo. Re se percibió de inmediato que contenía algo valioso. Dentro, Cliff descubrió un artefacto raro, una espada extraordinaria capaz de imitar la esgrima del oponente y moverse de manera independiente. A pesar de su poder abrumador, Cliff simplemente sonrió y afirmó que él no maneja espadas. También observó que tanto él como Swim habían subido de nivel tras la batalla reciente. Al hablar, Re se de repente tenseó, percibiendo un cambio en el aura de la baba. Swim comenzó a brillar con una luz radiante que iluminaba la habitación. Alarmado, Cliff llamó a la baba, preguntándose si se estaba transformando en una forma humanoide, quizás en una hermosa chica. Pero la transformación se completó, y en lugar de otro ser, ante ellos se encontraba una réplica en miniatura perfecta de Cliff himself. Él rápidamente comprendió que Swim había aprendido una habilidad de transformación que copia lo que observa, a diferencia de la habilidad de cambio humanoide que permitiría hablar. Satisfecho con este progreso, Cliff alabó el crecimiento de Swim y le preguntó si ahora podía transformarse en la forma que tenía en mente. Después de completar la mazmorra, Cliff y su compañero recién transformado regresaron a un gran edificio de la guilda. Una voz desde adentro lo saludó al entrar. Él procedió al mostrador de la guilda, presentando los materiales que había recolectado. La recepcionista elfa, Elle, comentó que la misión había sido más difícil de lo que ella esperaba originalmente. Cliff estuvo de acuerdo y le pidió que comprara los objetos, a lo que ella aceptó sin dudar. Luego, colocó con orgullo una espada en el mostrador y anunció otros hallazgos. Sus ojos se agrandaron de repente por la sorpresa al reconocerla como la espada tesoro del muñeco de barro, un artefacto raro que solo se puede obtener en una mazmorra de rango B. Cliff miró hacia atrás con incredulidad, desconcertado por la mención de una mazmorra de nivel tan alto. Rápidamente lo refutó, señalando un mapa y insistiendo en que había entrado en la mazmorra de rango demarcada para él. Ella examinó cuidadosamente el mapa, luego asintió con una sonrisa tentativa, señalando que en realidad la ubicación formaba parte de la mazmorra de rango B cercana. Se disculpó, explicando que muchas personas confunden ambas, pero la mayoría se da cuenta de su error rápidamente debido a que los enemigos dentro de la de rango B son más fuertes. La expresión de Cliff mostró alarma ante este error, dándose cuenta de lo peligroso que podría haber sido. Al escuchar esto, el maestro de la guilda se acercó y señaló que tenía algo que mostrarle a Cliff. En ese momento, Cliff comprendió que el alto rango de la mazmorra era la razón por la que el muñeco de barro era tan formidable. Siguiendo la orden del maestro de la guilda, Swim se transformó de repente una vez más. Cambió de forma y se convirtió en una guerrera femenina alta, deslumbrante y completamente armada, blandiendo una espada gigantesca. El cambio dramático dejó sin palabras a ella y al maestro de la guilda por un momento. Cliff explicó con orgullo que, aunque Swim aún no dominaba completamente el cambio humanoide, había aprendido con éxito la habilidad de transformación. El maestro de la guilda y Re observaron con asombro la exhibición. El maestro comentó cuánto más fuerte se había vuelto Swim. Finalmente, Cliff se despidió y declaró que él y Re irían a comer para recuperar sus fuerzas. Tres amigos se acomodaron en la mesa, compartiendo una comida mientras se preparan para enfrentar los desafíos venideros, unidos en espíritu.